Y vamos a empezar aquí. And we're going to be looking at several different passages of Scripture as we consider the rapture of the church. Y vamos a estar viendo diferentes porciones bíblicas examinando el tema del rapto de la iglesia. Follow along as Jaime reads verses 1 through 6 of chapter 14. Y vamos a seguir aquí la lectura de capítulo 14 del 1 al 6. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Shall we pray together? Vamos a orar. Heavenly Father, we thank you for the power that's found within your word. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por el poder que se encuentra en tu palabra. And we pray that you would open up our hearts to understand Y te pedimos que tú abras nuestro corazón para poder entender that Jesus is coming soon. que Jesús viene pronto. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Throughout his earthly ministry, Jesus sought to prepare his disciples for his eventual departure. Ahora, durante el ministerio de Jesús en la tierra, estaba durante ese tiempo siempre preparando a sus discípulos para el momento de su partida. At the same time, he wanted them to be prepared for when he would return. Pero al mismo tiempo les estaba preparando para el momento de su regreso. Following the death and resurrection of Jesus, we come to his ascension. Entonces, después de la muerte y la resurrección de Jesús, llegamos al momento de su ascensión. And it's found there in Acts chapter 1 as Jesus was there on the Mount of Olives with his disciples. Y eso podemos ver en Hechos capítulo 1, cuando Jesús en el Monte de los Olivos, reunido con sus discípulos. And you remember that Jesus began to ascend back to the Father, up into the sky. Y él empezó a ser levantado y ascender a los cielos, regresando al Padre. And the disciples just stood there looking up, watching him go off into the horizon, up into the sky. Entonces ellos estaban mirando hacia arriba cómo se iba a los cielos y se quedaron así. And there were two angels that were standing by that spoke to them. Cuando hay dos ángeles junto a ellos y les hablaron, And they said, this same Jesus who was taken up from you into heaven, dijeron, este mismo Jesús que fue llevado de ustedes al cielo, will so come in like manner as you saw him go into de heaven. la misma manera volverá In como lo other vieron ir. In other words, Jesus was going to come again just like he promised. En otras palabras, de la forma que se fue y así como prometió, así regresaría. And since that moment, we've been waiting and anticipating the return of the Lord Jesus Christ. Y realmente desde ese momento de su ascensión hemos estado esperando y anhelando el tiempo de su regreso. And those of us who are here today, we are waiting for the rapture of the church. Y los que estamos reunidos esperando todavía entonces el rapto de la iglesia. Or at least we should be waiting for the rapture of the church. O por lo menos deberíamos estar esperando así. This seems to be something in the church today that is rather understated. Y como que existe algo, una corriente en la iglesia como no muy declarado. It's not mentioned as much as it used to be. Algo que está sucediendo es que como que ya no se comenta tanto sobre este tema como antes. We need to be preaching that Jesus is coming again. Nosotros necesitamos estar predicando que Jesús viene otra vez. I want to begin by defining what the rapture is. Ahora, quiero en esto estar definiendo qué es el rapto. Listen carefully. Vamos a escuchar. The rapture of the church is the translation of living believers to heaven without experiencing death in a moment of time. El rapto consiste en el traslado de seres vivientes, los creyentes vivientes, trasladados al cielo sin primero morir. It's the event where God takes away from the earth
all believers to make way for his righteous judgment that will be poured out on a Christ-rejecting world. Consiste en el momento en que Dios se lleva a los creyentes en toda la tierra para hacer lugar para el día de su ira y su juicio justo sobre la tierra. Now, there are those today who disregard the rapture, Ahora, hay quienes hoy simplemente descartan el rapto and they're quick to point out that the word rapture is not found in the Bible. y suele suceder que señalan que la palabra rapto no aparece en la Biblia. However, that depends on the translation of the Bible that you read. Pero eso realmente depende en parte de cuál es tu versión o tu traducción de la Biblia que utilizas. The word Trinity is not found in the Bible, Porque tampoco aparece la palabra Trinidad en la Biblia. but the truth of the Trinity is found within the Scriptures. Pero es muy evidente la verdad acerca de la Trinidad en las Escrituras. The word Bible isn't found in the Bible. La palabra Biblia no aparece en la Biblia. But if you have a Latin Vulgate translation produced by Jerome in the early 400s, Y cuando Jerónimo hizo la traducción al latín de las Escrituras, la Vulgata, it was the main Bible of the Western Church until the medieval Western Church, until the Reformation. y eso era la Biblia comúnmente usada por la iglesia en el occidente durante mucho tiempo hasta la Reforma Protestante. You say, well, where's the word rapture, Pastor John? Y dices, bueno, entonces, Pastor John, ¿dónde aparece la palabra rapto en la Biblia? I'm glad you asked. Qué bueno que me preguntas. Turn to 1 Thessalonians chapter 4. Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4 We're going to be looking at verses 16 through 18. y vamos a estar viendo 1 Thessalonians Tesalonicenses 4, chapter 4, verses 16 through 18. versículos 16 al 18. Follow along. Vamos a escuchar. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. I want you to underline or make a note of, in verse 17, the words caught up. Entonces, en versículo 17, puedes hacer nota de la palabra seremos arrebatados. That's the Greek word harpazo, which means to take away. El verbo arrebatar aquí entonces es del verbo harpazo en griego, que es, what again? To take away. Es pues arrebatar. And in Jerome's Latin Vulgate translation, Y en la traducción al latín de San Jerónimo, he uses the equivalent word of harpazo, which is rapio. entonces él traduce la palabra en griego, harpazo, a la palabra en latín que es rapio, Which means to seize or tear away. que significa arrebatar. And the English word that was developed from the Latin is where we get the word rapture. Y es la palabra rapto viene del latín, por eso. So this is where we get the word from. Por eso decimos rapto. Now that we've defined what the rapture is, Ahora, habiendo entonces aclarado qué es el rapto, let's consider what happens when the rapture takes place. vamos a considerar qué sucede cuando sucede el rapto. Some exciting things unfold. Algunas cosas muy emocionantes suceden. First of all, make note of the fact that Paul says in verse 15, this is the word of the Lord. Notamos aquí, por ejemplo, en versículo 15 dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Paul is referring either to what Jesus said during his Olivet discourse, Es porque él se refiere a algo que en algún momento Jesús mismo dijo en algún discurso, others saying this is something Paul received as a direct revelation from Jesus. o podría ser que Pablo está diciendo eso porque es una revelación directa que Pablo tuvo de Jesús. But the emphasis is this: Paul didn't come up with this on his own. This was from the Lord. Pero el énfasis que podemos derivar de esto es que eso no es una deducción a la que llegó Pablo derivándose de su opinión o estudio, sino es una palabra del Señor. So what's going to happen when Jesus returns? Entonces, ¿qué va a suceder cuando Jesús regresa? He tells us, first of all, that the Lord is going to descend from heaven into the earth's atmosphere.
nos dice que el Señor mismo va a descender a la atmósfera de la tierra. And then it says that the dead in Christ are going to rise first. Y luego dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero. And then we who are alive, living at this time, will be caught up together to be with the Lord in the clouds. Luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Now, pastors, listen closely to this. Ahora, pastores, escuchemos. This is a question that you will be asked more than once. Es una pregunta que te van a hacer más que una vez. When you read the dead in Christ rise first, Cuando lees, los muertos en Cristo resucitarán primero, people in your congregation will ask you, aren't the dead in Christ already with Christ? los de tu congregación te van a preguntar, bueno, pero los muertos en Cristo ya están con Cristo, ¿no? What does it mean that they will rise first? ¿Qué significa entonces que ellos resucitarán primero? Any pastors ever been asked that question in teaching through this ¿Alguno te ha passage? Just so I preguntado? know. All two of us. Okay, what's good? Dos de nosotros nos han preguntado. You need to teach the rapture of the church. Entonces hay que enseñar sobre esto más. And then this question will definitely come up. Entonces empieza a surgir la pregunta. Listen, the dead in Christ do rise first. Los muertos en Cristo resucitan primero. The Bible tells us in 2 Corinthians chapter 5 verse 8. En 2 Corintios capítulo 5 versículo 8 To be absent from the body is to be present with the Lord. nos explica que el estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. My father passed away last week. Hace 8 días mi papá falleció. And we were there by his bedside as he breathed his last and went into the presence of the Lord. Y respiró el final en esta tierra y pasó a la presencia del Señor. And what I know for sure is that he's absent from that body and he's present with the Lord. Y a mí me queda muy claro que está ausente de su cuerpo y está presente con el Señor. The dead in Christ do rise first. Y los muertos en Cristo sí resucitarán primero. So what does Paul mean? Entonces, ¿qué quiere decir? A couple suggestions. Dos posibilidades. Some suggest that our loved ones are in the presence of the Lord as perfected spirits. Algunos proponen que estos que han muerto en Cristo están presentes ante Él, perfeccionados en espíritu. And at the rapture of the church, that perfect spirit will be joined to that glorified body. Y en el arrebatamiento de la iglesia, ese espíritu perfeccionado se reunirá con un cuerpo resucitado. The Bible says that if our earthly house, this tent, is dissolved, we have a building from God not made with La hands. Biblia dice que y si sabemos que si este tabernáculo nuestro terrestre se ha destruido, tenemos una morada de Dios And it's eternal in the heavens. que es eterno en los cielos. Still, others believe that the dead in Christ experience their resurrection immediately. Otros proponen que los muertos en Cristo en efecto están experimentando la resurrección en el momento. And because of the nature of timeless eternity, or we are outside, they are outside of time, Y por la naturaleza de espacio y tiempo, y ellos están existiendo fuera de la dimensión de tiempo y espacio, that they have received their resurrected bodies already. que en efecto ellos ya han vivido o han experimentado y recibido el cuerpo resucitado en ese momento. And they are living in the eternal now. Y ellos están eternamente en el ahora. It's hard to completely understand that, isn't it? Es un poco difícil captar eso. We live in time, and eternity is outside of time. Y nosotros vivimos nuestra existencia en espacio y tiempo, y la eternidad rebasa todo eso. Personally, I tend to lean that way. En lo personal me inclino más a esa propuesta. The Bible tells us Jesus was the first fruits of those who have risen from the dead. La Biblia nos dice que Jesús es las primicias de la resurrección de los muertos. And after his resurrection, we see Jesus in a different body. Y después de su resurrección estamos encontrando a Jesús en las Escrituras con un cuerpo diferente. Passing through locked doors. Jesús entra en el aposento con los discípulos y la puerta está cerrada. Being in one part of Israel in one moment, and then in another part of Israel the next moment. Está en cierto lugar en Israel y en un momento ya está en otro lugar en Israel.
Here's what I know for sure. Pero lo que sí sé, When you die as a Christian, cuando como cristiano mueres, you immediately go to be with the Lord. estás presente con Él. And I also know this. Y también sé lo siguiente, You're going to get a glorified body. que tu cuerpo será glorificado. And then we also find out here at the rapture of the church, Y también sabemos aquí que en el rapto de la iglesia, not only does the Lord descend, que no solo el Señor desciende and we are caught up to be with the Lord, y nosotros arrebatados juntamente para estar con el Señor, but there will be an instantaneous transformation of these bodies in the rapture. que en ese momento de ser arrebatados habrá una transformación instantánea de estos cuerpos mortales. 1 Corinthians 15:51. Turn there for a second. You got to Vamos see a this. 1 Corintios 15, 1 Corintios 15, 51. Yeah, 1 Corinthians 15:51, as Jaime reads this, follow along. This tells us about our new glorified bodies. Check this out. This is great news. 51 to... Just 51. He aquí, versículo 51. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Isn't that good news? Amen? Es buena noticia. These bodies are going to be transformed in a twinkling of an eye. Estos cuerpos serán, en un cerrar y abrir de ojos, serán transformados. And what does verse 52 say? ¿Qué dice versículo 52? Go ahead. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. So we know concerning the rapture of the church, Jesus descends into the earth's atmosphere. Y sabemos entonces en el rapto de la iglesia, Jesús desciende a la atmósfera de la tierra. We're caught up to be with the Lord, and our bodies are instantly transformed into a glorified body. Arrebatados nosotros ascendemos a las nubes y nuestros cuerpos al instante transformados. And we're going to be reunited with our loved ones who have gone on to be with the Lord. Y en ese instante todos reunidos, aun los que se adelantaron y ya están con el Señor. Do you know how fast that's going to take place? ¿En qué velocidad? ¿Te imaginas con qué velocidad sucede eso? It says in the moment, in a twinkling of an eye. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en un parpadeo. That fast, everything changes when Jesus comes. En ese instante todo cambia cuando Jesús viene. We need to live with that in the forefront of our mind. Y necesitamos estar caminando y viviendo nuestra vida con esto al frente. Because that changes everything. That changes the way I live. Porque eso cambia mi modo de vivir. Friends, before this conference is over, that fast, you could be in the presence of the Lord, reunited with your loved ones and seeing Christ. Amigos, antes que termine esta conferencia, en un instante podríamos estar todos reunidos con el Señor. Before this conference is over, these bodies could be transformed and glorified. You'd say, yes, that'd be awesome, God. Antes que termine esta conferencia, pudiera ser que todo este cuerpo mortal sea transformado. Eso sería fabuloso. This is our hope. Es nuestra esperanza. This is our comfort today. Es nuestra consolación también. Now that we understand what the rapture is Ahora, entendiendo mejor en qué consiste el rapto, and what will take place at the rapture of the church, en qué consiste en el momento del rapto de la iglesia, we have to consider the timing of the rapture. conviene entonces considerar en qué tiempo, en qué entorno sucede. When it comes to studying eschatology or the study of end times, Cuando se trata de escatología, que es el estudio de los tiempos finales, there are many godly people who love Jesus and are born again that have different opinions. existe mucha gente que ama a Dios, su vida es piadosa, están con devoción sirviendo al Señor y tienen otras opiniones. And the opinions vary in relation to the timing of the rapture in connection with the tribulation period that will come on the earth. Y la diferencia de opiniones consiste en gran parte en el cuándo y cómo es el rapto de la iglesia con referencia con la gran tribulación en la tierra. And there are three primary views. Principalmente sobresalen Three different ways they look at it. tres formas de ver este asunto. First of all, you have the post-tribulational view.
Por ejemplo, empezamos viendo qué es la propuesta de post-tribulación. saying the rapture happens at the end of the 7 years of tribulation. O sea que el arrebatamiento de la iglesia ocurre al final de los 7 años de la tribulación. Then you have the mid-tribulational view, Entonces existe también in the middle. Medio. a la mitad. Hay un término para eso, pero está a la mitad de la Okay. tribulación. What he said. The mid-tribulational view stating that the rapture occurs in the midway point of the 7 years. Que esa propuesta es que es a la mitad de la tribulación ocurre el arrebatamiento. And then you have the pre-tribulational view, Y también la otra propuesta es pre-tribulación ocurre el rapto de la iglesia. that the rapture occurs before the 7 years of tribulation. Que antes que empiecen los 7 años de la tribulación ocurre el arrebatamiento. As a family of churches, Calvary Chapels, Como familia de iglesias que somos de Capilla Calvario, we believe and teach a pre-tribulational view. nosotros creemos y así enseñamos una propuesta pre-tribulación del arrebatamiento de la iglesia. We teach and believe that the Church of Jesus Christ that he purchased with his own blood on the cross Creemos y enseñamos que la iglesia de Jesucristo, la que Él compró con su sangre en la cruz, will be raptured and caught up to be with the Lord before destruction comes. será arrebatada para estar con el Señor antes que venga la destrucción. God has not appointed us unto wrath, but unto salvation. Que Dios no nos ha designado, no nos ha destinado a ira, sino a salvación. Furthermore, we believe that following the tribulation period of 7 years, Jesus will come back to the earth and establish his 1,000-year millennial reign. Además creemos y así enseñamos que al final de la tribulación Jesús volverá físicamente a reinar en la tierra durante 1000 años. Now, in order to help you understand why we believe that, I don't want to just say we believe that, I want you to know why. Ahora, yo no quiero quedarme nada más diciendo, bueno, esto es lo que creemos, sino quiero que sepamos y que entendamos todos por qué lo creemos. This isn't because Chuck said it, it's because the Bible says it. No es porque lo dijo Chuck, es porque lo dice la Biblia. That's why we want to stand where we stand. Y es por esa razón que queremos adoptar cualquier postura. And so we want to go to the scriptures. Entonces, por eso vamos a las escrituras. Because you're going to have people come into your church Porque va a haber gente llegando a la iglesia contigo and they're going to say, Pastor, we're in the middle of the tribulation period right now. y algunos van a decir, ya estamos a la mitad de la tribulación. You read the book of Revelation, we haven't seen anything yet. Necesitan leer el libro de Apocalipsis porque no, So aún why- no han visto nada. So why do we believe what we believe? Entonces, ¿por qué creemos lo que creemos? Again, I need you to be a student of the word and turn to Luke chapter 21. Y otra vez, siendo estudiantes de la palabra, vamos a San Lucas capítulo 21. In verses 34 through 36, we see an exhortation of Jesus. Lucas 21, Verses 34 through 36. en San Lucas 21, a partir del versículo 34, dice, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre vosotros, sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Now, when it says the words, that day come upon you unexpectedly, Ahora, cuando dice, that day, versículo, 34, en versículo 34, cuando dice, y venga de repente sobre vosotros aquel día. that refers to the tribulation period. Aquel día es una referencia al periodo de la tribulación. Jesus says, in relation to the tribulation period, you are to pray to escape these things. Porque con la referencia de aquel día es la instrucción de Jesús estar orando que puedas escapar aquel día. Now, there are those who will foolishly say,
Ahora hay quienes dicen un poco imprudentemente, those who hold to the rapture of the church, that they're not going to go through the tribulation period, are nothing more than escapists. hay quienes insisten en que los que toman la postura de un arrebatamiento pre-tribulación no son nada más son oportunistas buscando una salida fácil. And they say that as if it was a bad thing. Y dicen eso como si eso fuera algo negativo. In their estimation, it would be more noble, more brave to go through the tribulation period. Como en su estimación fuera más noble pasar por la tribulación. Jesus said, pray that you would escape it. That's what I'm going to do. Sea como sea, Jesús dijo, ora para que escapes. Y es lo que yo voy a hacer. Another important passage of Scripture that I want you to turn to. Otra porción importante de las Escrituras. The back of your Bible, Revelation chapter 3, verse 10. Al último de tu Biblia, vamos a Apocalipsis capítulo 3. And here Jesus is writing to one of the last days churches known as the Church of Philadelphia. Aquí en Apocalipsis 3, versículo 10, Jesús tiene algo que decir a una iglesia de tiempos finales, la iglesia en Filadelfia. Look at verse 10 and follow along. Veamos en versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Underline that word in verse 10, the word from. Toma nota y subraya también donde dice Keep you te guardaré from the hour of trial. cuando dice te guardaré de la hora de prueba, la palabra de. Because some would look at this passage of Scripture and say the Lord's going to allow the church to go through the tribulation. Y algunos dicen, pues sí, pues aquí está diciendo que el Señor va a permitir que la iglesia pase por la tribulación. But the word from is the Greek preposition ek. Pero aquí la palabra de es en griego ek. And it always means out of, not in the midst of. Y no es la palabra que traducirían en medio de, sino es la palabra que traducen saliendo de. And in light of that proper translation, it means he will keep you out of the hour of trial that's going to come upon the earth. Entonces, una traducción muy precisa sería, yo también te guardaré, no de en medio de la hora de prueba, sino te guardaré fuera de la hora de prueba. Do you understand the difference? ¿Vemos la diferencia? It's significant and important. Es importante y de mucho significado la diferencia. If you were to continue to study through the book of Revelation, Si fueras a seguir estudiando todo el libro de Apocalipsis, when you come to chapter 4, cuando llegas a capítulo 4, you have a description of the throne of God and the 24 elders bowing down before him. cuando llegas a capítulo 4 hay una descripción del trono de Dios y 24 ancianos que en adoración están postrándose frente al trono. Then when you come to chapter 5, you see 7 seals and an angel asking a question. Y cuando llegamos a capítulo 5 ves hay un rollo con 7 sellos y un ángel que hace una pregunta. Who is worthy to take the scroll and loose the seals? Y le pregunta a Juan, ¿quién es digno? And ¿Quién es digno de tomar el rollo y abrir sus sellos? And John begins to weep because they can't find anybody. Y Juan empieza a llorar porque no es hallado ninguno digno. There was no one who was worthy to open it. Que ninguno fue hallado digno de abrir los sellos del libro. But then Jesus, the Lion of the tribe of Judah, takes hold of the scroll. Pero entonces Jesús, el león de la tribu de Judá, And worship suddenly breaks out in heaven. es presentado y él es digno de tomar el rollo y con eso se suelta adoración en los cielos. And look what they are singing in chapter 5, verse 9. Just look what it says. Look at, Y veamos lo follow que along. cuando se suelta esa adoración en los cielos, ¿qué es lo que están cantando? Versículo 9. Y cantaban un canto connuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación,
Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Friends, there is only one group of people that can sing that song. Ahora, amigos, solo existe un grupo de personas que podría estar cantando esto. Who has been redeemed from every tribe, every tongue, every people? ¿Qué grupo se forma de gente redimida de todo linaje, lengua, pueblo y nación? It's us, the church of Jesus Christ. Nosotros, la iglesia de Jesucristo. And the church is not mentioned again in Revelation. Y a partir de esto ya no menciona la iglesia en el resto del libro de Apocalipsis. Until the end of the tribulation when Jesus comes back and establishes his kingdom. Hasta el final de la tribulación, cuando Jesús vuelve y establece su reino. And so here we see, as John revealed in Revelation, Ahora entonces vemos lo que Juan nos escribe en el libro de Apocalipsis. the church is caught up to be with the Lord, La iglesia es arrebatada para estar con el Señor safely tucked away for 7 years, y guardada la iglesia durante esos 7 años, while tribulation is unfolding on the earth. mientras en la tierra los moradores de la tierra son atribulados. And at the end of that tribulation period, Y al final de ese periodo de tribulación, the Lord comes back with 10,000s and thousands of his saints, the Bible says. y la Biblia dice que al final de eso el Señor vendrá con decenas de millares de sus santos He's going to set his foot upon the Mount of Olives, and it's going to split in two, the Bible y says. asentará su pie sobre el monte de los olivos y se partirá en dos, la Biblia dice, Battle of Armageddon will unfold, and all of his enemies will be destroyed. interrumpiendo así la batalla de Armagedón y destruirá a sus enemigos. One final passage of scripture that I think is probably one of the clearest concerning the rapture. Una última porción quiero compartir con ustedes que yo creo que es definitiva para este tema. Specifically, the timing of the rapture being before the tribulation period. Algo que para mí define y más precisamente el entorno histórico para el arrebatamiento de la iglesia. 2 Thessalonians chapter 2. 2 Thessalonians this time, chapter 2. En segunda Tesalonicenses 2. Normally in Calvary Chapels, we teach chapter by chapter, verse by verse through a particular passage. Ahora, normalmente en Capilla Calvario enseñamos libro por libro, capítulo a capítulo, verso a verso, You don't have to be afraid to teach a topic, pero está permitido enseñar sobre un tema. but I'm far more comfortable teaching through sections of scripture. Para mí me es más cómodo y práctico poder enseñar a través de toda una porción, But I believe that this right here is absolutely critical for the church right now. pero creo que estamos en un punto crítico para la iglesia en que esto ya cobra mucha importancia. There is not one problem in your life right now that the rapture could not solve. Porque la verdad es que no existe problema en tu vida que en este momento el arrebatamiento de la iglesia no podría resolver. You know that's true, right? Sabes que es verdad. Well, let's have Jaime read verses 1 through 8. 1 through 8. Yeah, chapter 2, verses 1 through 8. Segunda Tesalonicenses 2, empezando con el versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida.
Paul is saying that he's wanting to speak to the Thessalonians about the coming of the Lord and their gathering together with him. Entonces Pablo dice, y eso es un tema que él inicia, que acerca de la venida del Señor Jesucristo y su reunión, la reunión de nosotros con él. He had already talked about it in the first letter, being caught up to be with the Lord. Ahora, ya lo había comentado en la primera carta. He's saying, I want to talk to you about what I talked to you about before. Entonces quiero volver a tocar este tema que ya tocamos. He says, that day will not come unless the falling away comes first. Y dice, es importante ver que este día no viene sin que antes ocurra la apostasía. Again, that day refers to the tribulation period. Aquel día es una referencia al día de tribulación. You can find it referenced in different places in the Old Testament. Es una referencia frecuente en el Antiguo Testamento Among the prophets. entre los profetas. Isaiah, Joel, Zephaniah. Isaías, Joel, Sofonías, por ejemplo. Paul is saying, don't be concerned about the tribulation that's coming. Why? Pablo está diciendo entonces que no estén muy preocupados acerca de la tribulación que se acerca. ¿Por qué? Says verse 3, that day will not come unless the falling away, I have that underlined, falling away comes first. Dice, eso no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y esa palabra es importante. Some interpret this phrase falling away as the great apostasy within the church. Algunos hablan de que esto es la apostasía de la iglesia. And I do believe that's true. We are seeing some of that even in the church today, people turning from the truth. Y o sea, eso es algo que tengo que reconocer que sucede actualmente en la iglesia, que gente volviéndose en contra de la verdad. But I believe there's more to it as it relates to the rapture of the church. Pero que creo que existe una parte de eso que es muy importante en cuanto al arrebatamiento. Because the falling away can also be translated the departure. Porque apostasía también puede entenderse como partida. For example, in the Geneva Bible is one example of this. Ahora, en la traducción de la Biblia de Ginebra, lo traduce de esa manera, la partida. Another side note, and I hope you understand this. Una nota al margen, es importante entender. The word falling away or apostasia La palabra apostasía is not used in some of the other places of Scripture where it clearly refers to a falling away or apostasy. Esa palabra apostasía no es utilizada en otras porciones donde sí está describiendo una apostasía. Example of this, 1 Timothy chapter 4 verse 1. Un ejemplo de eso está en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1. When Paul says that in the last days some will depart from the faith. Que Pablo dice que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. And they will give heed to deceiving spirits and doctrines of demons. Prestando atención a espíritus de engañadores y deceiving spirits. Deceiving spirits, the doctrines of Y demons. doctrinas de demonios. And he doesn't use the word apostasy in that passage in 1 Timothy 4:1. Y no menciona apostasía en 1 Timoteo 4:1. He uses a different Greek word, aphistemi is how you say it, Usa otra palabra en griego que es aphistemi, which means to desert or to withdraw, to become faithless. que aquí en nuestra It means to withdraw, in to our Bible become. it does say apostate. Okay, right. But Right, in the Greek translation. Go ahead. Aphistemi en griego es desertar. Apartarse es una deserción. To become faithless in the Greek Es translation. ser aphistemi. infiel, como alguien que deja su pareja. Just a side note for a second. Una nota al margen. The Old Testament originally written in Hebrew. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. New Testament written in Greek. El Nuevo Testamento fue escrito en hebreo, en griego. And that's why I'm referring to a Greek word Y in por the eso original. hago referencia que en el original la palabra griega. You probably already know that, but I felt like it would be good to say it. Seguramente ya lo saben, pero lo voy a subrayar. So what does all that mean, John? Pero entonces, ¿qué es lo que quieres decir con todo esto? Read it in this way. Vamos a leerlo de esta manera. That day will not come unless the departure comes first, then the man of sin was going to be revealed. Que dice
que no vendrá, aquel día no vendrá sin que antes venga la apostasía o la partida o la deserción y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. So verse 3 tells us there's got to be a departure before the Antichrist is revealed. That's the son of perdition. Si estamos entendiendo apostasía como deserción, como afistemi, entonces es una cosa, pero si estamos entendiendo apostasía como partida nada más, alguien parte para otro lugar. Listen, if the Antichrist showed up right now, the church would say, we know who you are. Porque en este momento, si el anticristo se presentara con esta descripción que nos da aquí, la iglesia diría, ya sabemos quién The eres. church has to be removed. Tiene que partir a otro lugar la iglesia para que esa voz se calle. Also make note of verse 7. Notemos versículo 7. He who restrains is taken out of the way. Dice que el que detiene esa acción y es un pronombre Who is he who restrains? hasta que sea quitado el que lo detiene. It's the Holy Spirit working through the church right now. ¿Quién es el que lo detiene? Es el Espíritu Santo quien obra en y a través de la iglesia en este momento. Jesus said, we're salt and light in this world. Jesús dijo que en el mundo somos la sal de la tierra y la luz del mundo. But when salt and light is removed, Pero cuando es quitada la luz y es quitada la sal, that's when the tribulation period begins. entonces ya no hay que detenga la tribulación. The day of the Lord, the tribulation period, El día del Señor, el tiempo de tribulación, cannot come until the departure of the church, no podría venir entonces hasta la partida de la iglesia, until the bride of Christ is removed. hasta que la esposa del Cordero sea quitada. A couple more thoughts. Un par de pensamientos más. Why the rapture has to be before the tribulation? ¿Por qué tendría que ser antes de la tribulación el rapto? What's the purpose of the tribulation period? ¿Qué es el propósito? ¿Qué finalidad tiene la tribulación? There's a twofold purpose. Hay dos partes en eso. One, it's to break the Jewish people and bring them back to their Messiah. Un propósito de la tribulación es el quebranto del pueblo judío para que vuelvan a su Mesías. Daniel chapter 12 verse 7 tells us that. Daniel capítulo 12 versículo 7 nos dice, The second reason for the tribulation period el segundo propósito para la tribulación is the judgment on a Christ rejecting world. es un juicio divino sobre el mundo que rechaza a Cristo. Therefore, what part does the church play in the tribulation? Pero entonces, ¿qué papel juega la iglesia en esa tribulación? We don't have a part in the tribulation. No tiene papel. Consider also the character of God revealed in Scripture. Y también vale la pena considerar el carácter de Dios revelado en las Escrituras. It's not consistent with God's character to judge the righteous with the wicked. No es consistente con el carácter de Dios el juzgar al justo juntamente con el inicuo. There are two types of tribulation in this world. Hay dos tipos de tribulación en el mundo. One that is brought on by Satan toward the people of God, Satan persecuting God's people, for example. Existe tribulación que es instituida por Satanás contra el pueblo de Dios. We live in a fallen world, and so we experience tribulation where we live in a fallen world. Vivimos en un mundo caído y dice que es necesario vivir aflicción y tribulación. But there's another kind of tribulation which is God's judgment upon the earth. Pero también la Biblia habla de otro tipo de tribulación que es atribular al mundo como juicio. God's wrath and God's indignation poured out on a Christ-rejecting world. La indignación de Dios y la ira de Dios sobre un mundo que rechazó a Cristo. Guys, we are the blood-bought bride of Jesus Christ. Nosotros somos la esposa del Cordero comprada por la sangre del Cordero. He died and took the wrath of God that we deserved on himself. Él murió y llevó sobre sí mismo el castigo de nuestra paz. If he bought us with his blood Si nos compró con su sangre and he took the wrath of the Father upon him, y tomó la ira del Padre sobre él, made us his bride, haciéndonos como su esposa, is he now going to pour out his wrath upon his bride? no podría ser que él derrame ahora su ira sobre la esposa del Cordero. The answer is no. No, claramente que no. He's coming for his bride Y él viene por su esposa in a matter of time. y es cuestión de tiempo.
You remember Enoch? He was an example of this. Acuérdate de Enoch, el patriarca, es un ejemplo de eso. Enoch walked with God and he was not, for God took him. Dice la Biblia en Hebreos 11 que Enoch anduvo con Dios y no fue hallado porque el Señor lo llevó. And he took him right before the flood came and judged the world. Y lo llevó en el tiempo justo antes del diluvio que vino a juzgar al mundo. Genesis 19, Abraham intercedes on behalf of Sodom and Gomorrah. En Génesis 19, Abraham intercede por la ciudad de Sodoma y la de Gomorra. Pleads with God on behalf of his nephew who was living there. Él sabe que su sobrino está viviendo en Sodoma y él intercede por los justos. He said, Lord, he narrows it down to if there's 10 righteous in the city, will you spare it? Y empieza a interceder por un número, por fin lo reduce a 10 personas justas en la ciudad. The Lord said, if there's 10 righteous in Sodom and Gomorrah, I'll spare that city for 10 people. Entonces Dios dice, está bien, si hay 10 justos en esa ciudad, perdono la ciudad. There weren't 10 people there. Y no fueron hallados ni 10. And the wrath of God was poured out on Sodom Y and Gomorrah. cayó la ira de Dios sobre Sodoma. It's inconsistent for God to judge the righteous with the wicked. Y así dice ahí mismo que es inconsistente con Dios juzgar al justo juntamente con el inicuo. The rapture of the church, translation of living believers to heaven without experiencing death. Ok, el rapto de la iglesia es el traslado de los vivientes al cielo sin experimentar muerte. During the rapture, the trumpet sounds. En el rapto hay un son de trompeta. Jesus descends. Jesús desciende. We're caught up to be with the Lord. Somos arrebatados para estar con el Señor. Bodies are instantaneously transformed. En un parpadeo somos transformados. Reunited with our loved ones in the air. Juntos con los que ya han muerto en Cristo, reunidos con Él. Taken to heaven, tucked away for 7 years. Guardados en el cielo durante 7 años. When's it going to take place? ¿Cuándo va a suceder? No man knows the day or the hour. Nadie sabe el día ni la hora. But we believe it's before the tribulation period. Pero nosotros creemos que es antes que comience el periodo de la tribulación. Because we haven't been appointed unto wrath, but unto salvation. Porque Dios no nos ha destinado a ira, sino a salvación. Finally, a couple more points and I promise I'll end. Finalmente aquí termino. You know what it means when a pastor says in conclusion, don't you? Ya sabes que cuando un pastor dice en conclusión, 30 more minutes. No, 30 minutos más. I won't do that. But Yo no lo voy a hacer. this is something that people get confused about. Pero esto que voy a decir es un punto de confusión. The difference between the second coming and the rapture of the church. Que existe una diferencia entre la segunda venida de Jesucristo y el rapto de la iglesia. You often hear people say in the church, Jesus is coming. Porque muchas veces en la iglesia decimos, Jesús viene. The Lord is going to come again. Jesús viene pronto otra vez. We're looking for the second coming. Estamos buscando la segunda venida. But the Bible teaches that the second coming of Christ and the rapture are two separate events. Pero la Biblia enseña que la segunda venida de Cristo y el rapto son dos eventos distintos. Now, granted, there are at least 1,527 verses in the Old Testament about the second coming of Christ. Ahora, existen fácilmente 1527 versículos en el Antiguo Testamento acerca de la venida de Cristo. And 380 in the New Testament. Y 380 versículos en el Nuevo Testamento. I'd like to go through all of those now. Vamos a verlos. I'm kidding. But here's the differences, all right? Ahora, pero la diferencia, en breve. At the rapture, believers meet the Lord in the air. En el arrebatamiento, los creyentes son reunidos con el Señor en el aire. At the second coming, believers return with the Lord to the earth. En la segunda venida, los creyentes, la iglesia regresa a tierra. The rapture occurs before the tribulation. El rapto ocurre antes de la tribulación. The second coming happens after the tribulation. La segunda venida de Cristo es al final de la tribulación. The rapture is the removal of believers as an act of deliverance. El arrebatamiento consiste en quitar y remover a los creyentes antes que comience el juicio. The second coming includes the removal of believers as an act of judgment. The second coming includes the removal of unbelievers as an act of judgment.
Ok, entonces la God's segunda judgment. venida es quitar a los incrédulos y es un acto de juicio, eliminar a los incrédulos. In the rapture of the church, only those who are caught up to meet the Lord will see him. En el rapto de la iglesia, solo los que son arrebatados con el Señor lo verán. In the second coming, the Bible says every eye will see Jesus. Pero en la segunda venida, la Biblia dice que todo ojo lo verá. The second coming will not occur until after other end times events take place. Y la segunda venida igualmente no ocurre hasta que primero ocurran otros eventos de los últimos tiempos. But listen to this. Pero escucha lo siguiente. The rapture of the church is imminent, meaning it can happen at any moment. Pero todo lo que nos indica el conjunto de hechos aquí es que el rapto de la iglesia es inminente, puede ocurrir en cualquier momento. There is nothing left on the prophetic calendar of God for the rapture of the church to take place. No queda aún nada en el calendario divino o en la agenda divina antes que tiene que suceder antes del rapto de la iglesia. And right now we are seeing some of the signs that Jesus pointed to concerning the second coming. Pero ya están presentándose algunas indicaciones que Jesús dijo que iban a ser antes de la segunda venida. Increasing with frequency and intensity. Y que eso empieza a aumentar más. So if we're seeing the signs of the second coming, how close is the rapture? Entonces, si ya estamos viendo señales de la segunda venida que son preliminares a la segunda venida, ¿qué tan cerca podría estar el rapto? Closer than we think. Más cerca de lo que pensamos. When the early church was suffering, Cuando estaba sufriendo la iglesia primitiva, persecuted by the Romans, perseguidos por Roma, they encouraged one another with this greeting, Maranatha. su forma de alentarse unos a otros, su salutación era Maranatha. Maranatha is an Aramaic word meaning the Lord is coming. Maranatha es una palabra de arameo que significa el Señor viene. Or come, O Lord. O también se usa como invocación, ven Señor. Those of us who believe in Jesus Christ should live as if the Lord were coming back today. Y nosotros que creemos en el Señor Jesucristo necesitamos estar viviendo como si pudiera venir hoy. If you don't believe Jesus is coming, you're going to live an impure life. Si tú no crees que Jesús viene pronto, vas a vivir una vida impura. But if you believe Jesus is coming, Si tú crees que Jesús viene, you're evangelistic. tu vida se vuelve evangelística. You're walking in purity. Caminas en pureza. You want to walk in holiness. Quieres caminar en santidad. You want everybody else to know that Jesus is coming Y tú quieres que todos sepan que Jesús viene, because it's real. porque es real. The church needs to be reminded of this once again. Y es necesario que la iglesia vuelva a acordarse de esto. I close with this. Y con esto cierro. When I was a young boy, Cuando yo era muchacho, growing up, we started attending Calvary, Costa Mesa in 1974. yo como muchacho, pues mi familia empezó a congregarse en Capilla Calvario en 1974. My parents were hippies and they got saved. Mis papás eran hippies y fueron convertidos. Even lived in a Christian commune for a little while. Vivieron un tiempo en una comuna cristiana. I have pictures. Tengo fotos. But when I was growing up in that environment, Pero creciendo en ese entorno, people then lived with an anticipation of Christ's return. había algo muy palpable que vivían con una expectativa del regreso pronto de Jesús. My father had this little green Datsun 210 car. You remember those? They were ugly. Mi papá tenía una Datsun 210, eran feos, verde. But Christians used to say things to one another. If you have a Datsun 210, please don't be offended. No te ofendas They're si probably tú worth a tienes lot of una money now. Datsun, a lo mejor ya es para coleccionistas. Pero But everybody, they would have Christian bumper stickers on their car. y ponían calcamanías a la defensa. And if you saw one, you would roll up next to them Y si veías esa calcamanía cristiana en la defensa de un auto, and you would do this.
Entonces tú te acercabas, te arrimabas paralelo con ese coche, hacías esto. You just point up to the sky Señalabas el cielo and you look up. y mirando arriba. And the other person next to you would go. Y el otro del otro coche. So I remember my dad driving me down the freeway or on a street. I said, Dad, I see a bumper sticker on that guy's car. Pull up next to him. Entonces me acuerdo y andar en el coche con mi papá manejando y ver una calcamanía en la defensa de un cristiano. Entonces decir, papá, acércate. And here was me rolling down the window. Y ahí estoy bajando el Remember I vidrio. used to roll like Que that? antes era con una And I manija. was like, Y yo como niño. and the person would be like, Y el otro así respondiendo que what were we sí. doing? We were reminding each other, Jesus is coming. ¿Qué estábamos haciendo? Estábamos recordándonos unos a otros, Jesús viene. That was the environment. That was the culture. Era el ambiente y la cultura And I'll de tell you ese something. momento. The devil's wanting to water that down. Y The les voy a enemy. decir una cosa, que el adversario está queriendo diluir eso. Just he's not coming. No es cierto. Don't worry about it. No te preocupes. Live carnally. No va a ser así. It's Vive not como that big of a quieras. deal. No es gran cosa. May God help us Que Dios nos ayude to awaken to the reality a despertarnos a la realidad of the soon return of Jesus Christ for his que bride. el regreso de Jesús por el cuerpo de Cristo es pronto. The last thing Jesus said Lo último que Jesús dijo, in Revelation 22, verse 20, Apocalipsis 22:20. he said, He who testifies to these things says, El que testifica estas cosas dice, surely I am coming quickly. he aquí vengo pronto. Amen. Amén. And even so, come, Lord Jesus. Asimismo, Amen. ven, Señor Jesús. God bless you guys. Amén.